Bienvenidos amigos, en el día de hoy estaremos realizando el cálculo del área del triángulo. Dice lo siguiente: el área de un triángulo es igual a la mitad del producto de su base por su altura. Es decir, se utiliza esta fórmula: área es igual base por altura entre 2, o es igual a la mitad del producto de base por altura, o área es igual base por altura entre 2. Entonces tenemos que tener dos componentes o elementos importantes, que sería la base y la altura, y luego entonces si tenemos eso ya podemos calcular. Dice, ejemplo número 1, hallar el área de un triángulo de 15 centímetros de base. Ya tenemos la base y 12 centímetros de altura, ya tenemos la altura, o sea que tenemos base y altura. Ya podemos calcular entonces el área de este triángulo rectángulo. Entonces colocamos área, copiamos la fórmula primero y luego entonces lo reemplazamos. Sería área igual base es 15 centímetros, 15 centímetros por altura es igual a 12 centímetros. Todo eso entre 2. Entonces sería área es igual 15 por 12, 180. Centímetro por centímetro sería centímetro cuadrado entre 2. Entre 2. Quedaría entonces área es igual 180 entre 2 es igual a 90 centímetros cuadrados. Siempre el área se va a representar por medida al cuadrado, porque se habla de áreas. Se representa por la medida de superficie, que es al cuadrado. Área 90 centímetros cuadrados en este caso. Bien, entonces tenemos acá el ejemplo número 2. Dice hallar el área de un triángulo isósceles que mide 16 centímetros de base, 16, aquí un triángulo isósceles, es decir, que dos lados iguales y uno diferente, y los lados iguales miden 12 centímetros. Aquí no tenemos altura, solamente tenemos base, pero en esta base hay dos triángulos aquí. Entre los dos triángulos hay 16 centímetros de base. Hay que dividir esto para tener la base de esta y la altura de este triángulo rectángulo, porque para poder calcular es como si tuviéramos la medida del triángulo rectángulo, ¿no? Entonces tenemos aquí la hipotenusa, tenemos aquí el cateto, vamos a colocar esto como si fuera la C, aquí la A y la B. La A sería la mitad de esto, porque es la medida de acá. Vamos a verificar. Sería de esta medida hacia acá. O sea que vamos a trabajar solamente esto, ¿no? Entonces, acá sería la mitad de esto, sería 8. Y acá no lo tenemos. Entonces utilizamos, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Porque tenemos que calcular la altura, o sea, el B. Recordemos que la B se calcula C cuadrado menos A cuadrado. Pero en este caso vamos, en vez de B, vamos a utilizar la H, mediante el teorema de Pitágoras, para poder tener la medida de la altura, porque la fórmula que vamos a utilizar acá es el cálculo del triángulo rectángulo, que es base por altura entre 2. No tenemos la altura, solamente tenemos base, entonces hay que calcularlo mediante el teorema de Pitágoras. Entonces acá reemplazamos. C sería 12 centímetros al cuadrado. Ahora al final colocamos las medidas, menos A cuadrado, que es igual a 8 al cuadrado. Quedaría H. 12 al cuadrado sería 144, menos 8 al cuadrado, que sería 64. Todo esto dentro de la raíz. H sería, restamos 144 menos 64, menos 64, vamos a calcular acá. 144 menos 64 nos da 80, raíz de 80. Y raíz de 80, vamos a calcular con la calculadora.
80 raíz cuadrada sería 8.9 y seguido de los números decimales, pero vamos solamente a copiar 8.9. Entonces la altura sería 8.9 centímetros. Ahora sí ya tenemos la altura. Ya tenemos la altura porque estábamos calculando la altura. Teníamos la base ya para poder entonces aplicar la fórmula. Ahora sí, colocamos la fórmula por acá. Área es igual base por altura entre 2. Sería igual. Base es igual a 8 centímetros. Y la altura es igual a 8.9 centímetros, es lo que encontramos, ¿no? Todo eso entre 2. Entre 2 igual. Bien, vamos a verificar algo acá. Si calcularíamos esta parte nada más, podemos utilizar exactamente como tenemos aquí, 8 centímetros la base. Pero aquí en las preguntas nos está diciendo que tenemos que encontrar el área de un triángulo isósceles que mide 16 centímetros. O sea que nos está mandando calcular todo aquí. Entonces la altura sí nos sirve porque la altura es acá, no sirve. Pero la base hay que utilizar los dos porque la indicación es hallar el área de un triángulo isósceles, o sea, las dos áreas. Entonces la base no va a ser 8, sino 16 centímetros. Porque utilizamos acá esta fórmula de base por altura entre 2, siempre y cuando si vamos a calcular solamente acá, pero en la indicación están diciendo que busquemos el área de un triángulo isósceles, significa que está incluyendo las dos bases. Y la altura sí va a ser exactamente igual porque es una sola altura para los dos triángulos. Entonces lo que debe cambiar es esto que está acá, que sería, en vez de 8 sería 16 centímetros. Repito, ¿por qué se incluyó 16 centímetros como base? Porque nos están pidiendo que calculemos el área de un triángulo isósceles que mide 16 centímetros de base y los lados iguales mide 12 centímetros. La altura sí es una sola altura porque aquí hay una altura para los dos, porque debe haber una sola altura. Pero nos están pidiendo calcular la base total. Entonces, no es 8 sino 16. Si nos mandara a calcular solamente el área del triángulo rectángulo, entonces sería este. Pero nos está mandando calcular el área del triángulo isósceles, o sea, incluye los dos. La base sería entonces 16 centímetros. 16 centímetros. Repetimos. Para encontrar la altura se utilizó esto, ¿no? Y utilizamos la base 8 porque estábamos calculando la altura aquí. Pero como nos están pidiendo el área de un triángulo isósceles, entonces la base va a incluir los dos. Al calcular la altura, que es igual para los dos, tendríamos que también calcular la base, que es 16 centímetros. Porque nos están pidiendo calcular el triángulo isósceles, o sea, los dos triángulos. Entonces, por eso que sería 16, no 8 centímetros. Ahora sí multiplicamos 16 por 8.9 es igual a 142.4 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, área es igual a esto entre 2. Vamos a poner esto acá. Entre 2. Quedaría entonces área es igual 140.4 entre 2 es igual a 71.20 centímetros cuadrados. Igual, siempre el área se escribe en base a medida al cuadrado, medida de superficie, que siempre se expresa al cuadrado. En este caso sería área es igual a 71.20 centímetros, o podríamos dejarla a 70.2 centímetros cuadrados. Entonces, de esta manera podemos calcular el área del triángulo
isósceles. Primero calculamos la altura del triángulo rectángulo y luego incluimos la base del triángulo isósceles. De esta manera hemos terminado, y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.